en la medida que Dios nos lo permita. Si tienen alguna dificultad con la transmisión, háganoslo saber. Bien, pues vamos a orar para iniciar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo y que Él nos dé esa actitud correcta para recibir todo lo que Él quiere mostrarnos y todo aquello que Él quiere seguir construyendo en nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo en el que tú nos permites reunirnos, Señor, aunque sea a distancia, Señor, pero tú nos permites estar aquí. Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de este mensaje, que tú hables de manera personal a nuestros corazones. Señor, que tú nos sigas instruyendo, que tú nos sigas guiando en cada una de las áreas en las que tú quieres seguir trabajando en nuestras vidas. Te pedimos que tú lo hagas, Señor, que sea todo de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que tú hagas esta transformación en nosotros. Señor, que tú cumplas ese propósito por el cual nos llamaste. Te pedimos en esta mañana que tú nos guíes a través de este mensaje y que tú traigas esas palabras de aliento, de refrigerio y de exhortación a nuestro corazón. Te pedimos que te quedes con nosotros en este tiempo y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a iniciar. Ok, entonces, referente a esto que estamos comentando, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos puntos y esto nos va a permitir poner cada una de las cosas en perspectiva. Vamos a ir escuchando cada una de estas cosas. Sin embargo, este mensaje tiene el propósito de que analicemos nuestras vidas delante de Dios. Es verdad que a veces escuchamos mensajes acerca de cómo vivir mejor, ¿verdad? A veces escuchamos mensajes referentes a salir adelante, ¿verdad? A echarle ganas, a estar pues con la mejor actitud, a recibir pues todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdadera transformación que Dios va a hacer es a través de la Biblia. La Biblia es la que va a ir formando la vida del creyente. Es la palabra de Dios por medio de la cual volvemos a nacer. Y es a través de la lectura de la palabra que vamos echando mano de las promesas y permitiéndole a Dios llevarnos a tener una relación personal con Él. Y una vez que somos conscientes de lo que ha sido hecho por Dios, entonces seremos impulsados a alcanzar el proyecto que Dios ha trazado para nuestras vidas en el momento en el que nos convertimos, y esto a través de la lectura de la Biblia. Vamos a ver un pasaje en 2 abran sus Biblias en 2 capítulo 6.
versículo 1. Muy bien. Segunda de Corintios 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así es. Entonces, este versículo es una exhortación del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto. Una iglesia próspera, una iglesia que estaba avanzando, pero una iglesia que tenía grandes problemas. Porque Dios no estaba formando debidamente la relación con ellos, ya que ellos estaban cayendo en una trampa, ¿verdad? Escuchaban cada una de las propuestas de Dios para sus vidas, pero no las tomaban en serio. No estaban echando mano de la gracia. La gracia es la que nos capacita para las cosas que son imposibles para nosotros. Es Dios quien a través de su gracia nos impulsa a seguirlo, ya que esto para nosotros es imposible de manera natural. No está en nosotros, no está en nuestra naturaleza. Es Dios quien a través de su gracia, que es el elemento por el cual Dios manifiesta toda la profundidad de su amor, a la hora que tú decides aceptar el trabajo de Dios, Él se encarga de que gratuitamente tú puedas ir apropiando a medida que tú decides tomarle la palabra y pedirle a Él que lo haga una realidad en tu vida. Así es. Entonces es importante que no dejemos pasar de largo las oportunidades que Dios nos presenta a través de su gracia. Podemos estar acostumbrados a escuchar ciertas exhortaciones y podemos estar acostumbrados a escuchar ciertas enseñanzas e inclusive escucharlas repetidamente y aún así no tomar la decisión a la que Dios nos invita a través de su gracia. Cuando tú escuchas la propuesta de Dios, paralelamente Él está poniendo a tu alcance esa gracia. Entonces, lo que Dios te está proponiendo, Él se va a encargar de hacerlo, pero tú tienes que permitirlo, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que tomar una decisión de fe, diciéndole a Dios, a la luz de lo que Él te expone, a las propuestas que Él te presenta, que estás de acuerdo que Él haga ese trabajo en tu vida. Al mismo tiempo, también manifiestas que estás de acuerdo, primeramente, en que Él cambie los aspectos que Él tiene que cambiar en tu corazón. En segundo lugar, estás de acuerdo en crecer y madurar en los aspectos que Él te está invitando a crecer. Y en tercer lugar, estás de acuerdo en asumir la responsabilidad que en determinado momento Él te plantea. De esta manera trabaja Dios en nuestras vidas. Un ejemplo de esto podría ser cuando escuchas que hay que compartir el Evangelio, ¿verdad? Aunque esto viene acompañado también de tu deseo por ese corazón nuevo que Dios te ha dado,
de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú escuchas, cuando tú te das cuenta de esto, tú eres movido en tu corazón a compartir lo que ha sido producido, a llevar el mensaje a aquellas personas que necesitan esta esperanza que tú has recibido, ¿verdad? Entonces, cuando veo esa necesidad de compartir el mensaje, le tengo que pedir a Dios que Él me dé la gracia. Y en ese momento, Él es el que se encarga de mantener en mí este deseo de compartir la palabra, en primer lugar. En segundo lugar, Él me va a llevar a orar, a tener mi lista de oración por aquellas personas que quiero que se conviertan. En tercer lugar, me va a ayudar a que aproveche las oportunidades. Y en cuarto lugar, Dios traerá esas oportunidades para que yo pueda obedecerle, para que yo pueda compartir el mensaje. Entonces, la exhortación de este pasaje que leemos aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, es Pablo exhortando a los creyentes en Corinto a que no dejen pasar la gracia de Dios de manera inútil. Dios nos exhorta a que no dejemos pasar esta oportunidad a la hora de escuchar las enseñanzas. Debemos echar mano de la gracia para que Dios se encargue de hacer en cada uno de nosotros lo que Él está planteando. No recibas en vano la gracia de Dios. Permitámosle a Dios que Él, a través de su gracia, lleve a cabo todo lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Vemos a través de este pasaje que el apóstol Pablo habla de sí mismo y también habla acerca de los colaboradores a través de los cuales él ha podido difundir el mensaje, ¿verdad? Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y esto no solo para que las personas se conviertan, sino para que una vez que se convierten puedan crecer y madurar en su relación con Dios. Pablo describe a esos colaboradores como personas que lo acompañan en su proyecto de evangelización y de servicio a Dios, personas que Dios les ha cambiado el corazón. Como vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las personas a las que Dios usa son personas a las que Dios les ha cambiado el corazón. Y al momento de cambiarles el corazón, no solo las hizo una nueva persona, sino que además menciona en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que lo que Dios se propuso concretamente fue reconciliarnos con Él. Si no entendemos este punto, difícilmente vamos a madurar
en nuestra relación con Dios, ya que uno de los tropiezos más profundos en la vida de las personas que conocen a Cristo es no aceptar que Dios lleve a cabo todo este proyecto que tiene planeado para nuestras vidas. Especialmente en las áreas donde solemos ser más duros, ¿verdad? En las áreas donde solemos ser más difíciles. En aquellos aspectos de nuestra vida que tienen que ver con las amarguras, con los resentimientos, con los rencores, con el daño que hemos experimentado en nuestras vidas. Así que Dios nos reconcilió a nosotros con Él. No es Dios el que se tiene que reconciliar, ¿verdad? Él no tiene ningún conflicto con nadie. Él no tiene ningún sentido contrario con nadie. Él no está en contra de nadie. Dios es una persona perfecta. Dios no ha hecho nada equivocado jamás. Es por esto que Él no tenía que reconciliarse con nadie. Sin embargo, lo que Dios decidió hacer a la hora de enviar a Jesucristo a pagar en la cruz fue reconciliarnos a todos los que naturalmente estábamos en su contra. Todos, de manera natural, vivimos y actuamos de manera opuesta a Dios. Entonces, en el momento de la cruz, Dios estaba reconciliando algo irreconciliable. De manera natural, nosotros nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo ni con Dios, ni con nuestra vida, ni con nuestros semejantes. El ser humano en su humanidad está siempre buscando estar mejor con uno mismo, está buscando estar mejor con los demás. Esto es de lo que habla el humanismo, ¿verdad? Pero naturalmente esto es imposible. La única forma, perdón, en realidad la única forma que Dios encontró para poder reconciliar al hombre con Él, para poder reconciliar al hombre con su propia vida y con los demás, fue enviando a nuestro Señor Jesucristo. La decisión que Dios toma es destruir todo lo que está mal en ti, todo lo que está mal en mí, y no solamente castigarlo, sino destruirlo, juzgarlo, ponerle fin a toda nuestra maldad en la persona de Jesús. Aparte de ponerle fin a toda nuestra maldad, a toda la estructura equivocada de nuestra vida, paralelamente, Él pone a nuestro alcance un nuevo proyecto, una vida diferente, una vida que nosotros recibimos, que nosotros aceptamos, la cual nos va a permitir reconciliarnos de manera definitiva y absoluta con Dios. Aunque es importante mencionar que en esta reconciliación vamos a ir creciendo, ¿verdad? Vamos a ir madurando. ¿En qué sentido? Cada que vayamos enfrentando, que Dios ponga delante de nosotros las estructuras equivocadas de nuestra antigua vida, del hombre que fuimos hasta el día en el que nos reconciliamos con Dios, en esos momentos vamos a ir creciendo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que agarrar de la gracia, ¿verdad? Como dice, echar mano de la gracia. Entonces, en esos momentos, en la medida en la que tú dejes trabajar a Dios, Él irá construyendo en esta nueva creación que Él hizo en ti, a la persona en la cual Dios otorgará las victorias y te dará la gracia para que seas el hombre que tú tienes que ser. Vemos, además de esta reconciliación del mundo con Dios, que a todas las personas que se reconcilian con Dios,
nos encargó el ministerio, el proyecto de reconciliar a los demás, y además nos ha encargado el instrumento de la reconciliación, el cual es la palabra de Dios. Dice el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así es. Todo esto que acabamos de ver se lo escribió Pablo a la iglesia de Corinto, porque en Corinto la gente tenía graves problemas. Aquellos que habían vuelto a nacer en esa iglesia siguen peleando con sus semejantes. Aquellos que habían vuelto a nacer siguen teniendo rencores, siguen teniendo resentimientos, siguen teniendo amarguras. Y estas cosas que siguen manteniendo en sus corazones los ha hecho blanco de divisiones. Porque aquellos creyentes que permiten rencores, que permiten amarguras, siempre se entregarán a las rivalidades. Y aquel que se entrega a rivalidades se entrega a parcialidades, toma parte, se divide, se inclina hacia una postura, hacia un bando, ¿verdad? Dice, yo estoy con este o yo estoy con aquel. Y esto nos lleva incluso a construir nuestra fe alrededor de personas según la simpatía, ¿verdad? Este me cae bien, este me gusta cómo predica, o este pues no me exhorta tanto, ¿verdad? Y así, cuando mantenemos estas estructuras en nuestra vida, somos movidos de esta manera. Y esto nos impide ver a las personas en los términos como Dios nos enseña, ¿verdad? Dios nos enseña que todos los creyentes somos miembros de la familia de Dios. Y todos los creyentes, todas esas personas, Dios las ha puesto cerca de nosotros para impulsarnos a madurar, para que en ciertos momentos, en ciertas circunstancias podamos crecer y para compartir con ellos la realidad de Dios. Así que la iglesia de Corinto fue un verdadero desastre. Es por eso que te invito en esta mañana a que no recibas en vano la gracia de Dios. Esto es muy importante, esto es primordial. Si no nos reconciliamos, esta nueva etapa que vamos a vivir será exactamente igual. Nada va a cambiar. Todo seguirá mal. No será lo que planeaste, será lo que viviste a la luz de los conflictos insuperables que siguen afectando tu vida. Cada una de estas cosas que decías mantener en tu corazón van a ir aplazando el futuro o en ciertos puntos cancelándolo completamente para tu vida. Esto en verdad es serio. Dios siempre se acerca a nuestras vidas con el amor, con la oferta de su gracia. Sin embargo, Él no espera que tú logres las cosas, que tú lo hagas. Pero si tú le das la oportunidad, Dios lo va a hacer una realidad en tu vida. Pero tú tienes que estar dispuesto a que Él pueda llevar a cabo este trabajo en ti. Este trabajo de profunda reconciliación, de profunda transformación, una nueva creación, un nuevo proyecto, una nueva razón para vivir. Esto es lo que está en la mente de Dios. Cada vez que Él toca a la puerta de tu corazón, cada vez que una persona decide invitarlo a vivir a su corazón, Dios nos va a invitar
a este trabajo de profunda reconciliación. Ahora es importante aclarar que la vida está llena de problemas. Es una realidad que hay problemas, ¿verdad? Todos vivimos en problemas. Y conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando en la vida, vamos aumentando nuestra capacidad para construir estos problemas. Incluso hay personas que pareciera que les encanta vivir en problemas, que pareciera que van de un problema a otro, ¿verdad? Pero la realidad es que esta es la vida del hombre. Cuando el ser humano rompió con Dios, se produjo un profundo vacío en el corazón. Y este vacío nos hace anhelar aquello que teníamos cuando existía esa comunión. Queremos ser felices, ¿verdad? Estamos en constante búsqueda de la felicidad, aunque no la conocemos. Queremos amar con todo el corazón, aunque nunca hemos amado correctamente, ni nadie nos ha amado de esta forma. Queremos disfrutar la vida en toda su plenitud, pero la realidad es que vivimos frustrados. Buscamos la felicidad, sin embargo, estamos atados a muchos comportamientos equivocados. La realidad es que vivimos el resultado de haber roto con Dios. Entonces, cuando Dios llega al corazón, nos da una vida completamente nueva. Y a través de esta vida, Él nos invita a una transformación que Él hará, una obra que es completamente de Él. En esta mañana, Dios nos está llamando a examinar nuestro corazón. Abramos la puerta y permitámosle a Dios que Él escriba el capítulo que realmente quiere escribir en tu vida y que Él pueda ponerle fin a todas aquellas cosas que están mal. El plan de Dios en mi vida es que yo dé paso a su trabajo, que no maneje en vano, que no maneje inútilmente la gracia de Dios, la gracia que Él está poniendo a mi alcance. Entonces vamos a ver 4 principios que nos van a ayudar a ver correctamente esto, que nos van a permitir examinar nuestro corazón guiados por Dios. Primeramente, vamos a echar una mirada hacia el pasado de nuestras vidas. Esto a veces es difícil, ya que en el pasado aún hay algunas cosas que aún están en el fuego, ¿verdad? Que aún están ardiendo. Hay algunas cosas que aún están humeando en nuestras antiguas estructuras. Y cuando volteamos atrás, recordamos esas cosas y generalmente nos queman, nos causan dolor, nos lastiman, producen tristeza y algunas cosas no se han podido apagar. Ahí siguen, causándonos dificultad. Por esta razón, cuando una persona quiere pensar en el futuro e invita a los demás a voltear hacia atrás, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, de una manera muy cuidadosa y sobre todo guiados por la mano de Dios. Si yo en este momento me voy a aventurar a voltear para atrás, tengo que hacerlo guiado por Dios, porque adentro del corazón hay muchas cosas que dejaron dolor, que dejaron tristeza, que dejaron cicatrices que quién sabe hasta qué punto hayan cerrado adecuadamente. Y cada vez que tocamos estos temas, nos damos cuenta que no me siento como me debo de sentir cuando pienso en estas cosas, tomando en cuenta que soy una nueva criatura, tomando en cuenta que ya he sido perdonado de todos mis pecados, tomando en cuenta que he aceptado la salvación lograda por Cristo. Pero hay áreas de mi vida en las que tengo que confesar que me ha costado trabajo
este tema de la reconciliación. La realidad es que no ha sido fácil. Cuando nos convertimos, Dios empezó a traer grandes victorias a nuestras vidas. Inmediatamente entendimos el testimonio de esta vida nueva que Dios nos había dado. Sin embargo, paralelamente a esto, también fuimos conscientes de que nuestra naturaleza se oponía abiertamente a Dios. Sabíamos que no estábamos bien con Dios. Pero cuando aceptamos dejar de ser lo que éramos, aquella vida, aquel hombre, se convirtió en un abierto y descarado enemigo de Dios. De tal forma que a través de todas las herramientas que tiene a su alcance el viejo hombre, mi antigua vida se disfraza algunas veces de causas nobles, algunas veces de bondad, y algunas veces sin disfraces, sino directamente y descaradamente me invita a rebelarme contra Dios y a volver a las cosas que yo abandoné cuando no le conocía. Esta es nuestra vida, esta es la vida del creyente. Mientras estamos en esta vida, viviremos con esta oposición constante al anhelo de nuestro espíritu de agradar a Dios. Sin embargo, tenemos una esperanza, una promesa de victoria que Dios nos ha otorgado, a través de la cual hemos sido testigos que aspectos de nuestra antigua vida han sido abandonados de manera radical y absoluta, ¿verdad? No tenemos ninguna duda de esto. Hay muchas cosas que vivíamos que desde el momento en el que nos convertimos las abandonamos. En esto nos damos cuenta que verdaderamente Dios ha cambiado nuestro corazón, que soy una persona nueva, que tengo este testimonio, el testimonio de Jesucristo, el testimonio de la victoria que Él me ha dado. Así que con este testimonio en mente, vayamos al pasado, tomados de la mano de Dios, para que este viaje hacia atrás pueda lograr el propósito que Dios tiene y también nos pueda ayudar a madurar. Vamos a el libro de Filipenses, vamos a leer del capítulo 3, el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta, se encuentra en Roma. Él constantemente en su caminar con Cristo había pedido que Dios lo llevara a Roma. Y vemos que en este tiempo finalmente Dios contestó su oración. Pero en vez de ir en primera clase, ¿verdad? El apóstol Pablo viajó en las condiciones más difíciles, con una constante oposición, con una gran oposición. En el trayecto incluso naufragaron y peligró su vida. Posteriormente arribaron a la isla de Malta. Dios lo usó en ese lugar de manera increíble y finalmente llegaron a Roma. Pablo era un preso, pero Pablo había apelado al emperador para que su causa fuera juzgada. Así que era un preso, pero especial, ¿verdad? Tenía ciertas ciertos beneficios, ¿verdad? Él sabía que eso que él estaba haciendo de apelar al César
él creía que el emperador iba a ver su apelación y se iba a dar cuenta que la razón por la que lo estaban encarcelando era una razón injusta, y que no le merecía estar encarcelado, y mucho menos que se le sentenciara a muerte, ¿verdad? Vemos parte de esto en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 19. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, cuando Pablo es encarcelado, primeramente, él ve que en esa ocasión los jueces no iban a juzgarlo de manera recta. Entonces él apela al emperador para que el emperador juzgara su causa y lo hiciera de una manera imparcial, ¿verdad? Entonces, como preso del emperador, le dieron un trato preferencial y se le permitió vivir en una casa alquilada, no en una prisión, sino se le permitió vivir en una casa, en una especie de prisión domiciliaria, ¿verdad? El anhelo de Pablo en sus oraciones de ir a Roma era recorrer la ciudad y tener la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio. Y pareciera que a la luz de las circunstancias que está viviendo en este momento, que todo está en contra de ese anhelo que Pablo tenía de compartir el Evangelio, porque llega a Roma, pero llega preso, ¿verdad? No tiene la facultad ni la libertad de ir a toda la ciudad y predicar por todos lados el mensaje del Evangelio. Está encarcelado, ¿verdad? Está en una casa sin poder salir. Y pudiéramos pensar en este punto que a lo mejor esto pues no estaba en lo que Dios había proyectado, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces nunca nos imaginamos cuál es el plan de Dios, ¿verdad? A veces tenemos una buena intención, a veces tenemos un proyecto claro, a veces entendemos lo que se necesita hacer, pero muchas veces perdemos de vista ese plan que Dios tiene, y muchas veces las circunstancias nos impiden ver cómo Dios está trabajando de una manera increíble. Y esto mismo sucedió en este tiempo con Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque Pablo tenía una buena intención, digamos, de ir, hablarle a toda la gente, predicar, ¿no? La realidad es que el plan de Dios iba mucho más allá que solamente recorrer la ciudad y predicar el mensaje. El plan de Dios, el plan que Dios tenía, era impactar de manera profunda en todas las esferas de la sociedad. Hay esferas de la sociedad que tienen muy pocas oportunidades de escuchar el Evangelio por diferentes razones. Porque los creyentes no se aventuran, o porque no tienen la oportunidad de llegar a ciertas personas. Personas que están en lugares alejados y en las ciudades, personas que están en las altas esferas de la sociedad, donde se encuentran las autoridades de las naciones. Generalmente son los campos más difíciles de alcanzar con el mensaje de salvación. De manera general, las personas que predican el mensaje de salvación se lo predican
a personas de clases media alta, clases medias y clases bajas. Y las clases altas tienen muy pocas oportunidades de escuchar el mensaje de salvación. Así que Dios, conociendo estas barreras que naturalmente ponemos los hombres, porque somos los hombres los que ponemos estas barreras, Dios sabe cómo colocar a hombres extraordinarios que finalmente superan cada una de estas barreras de clases sociales, de posición y de cualquier tipo de obstáculo para que los hombres puedan escuchar el mensaje de salvación. Dios estaba pensando precisamente en eso cuando colocó a Pablo en esa casa alquilada. Vamos a leer del capítulo 1 de Filipenses los versículos 12 y 13. Obviamente muchos creyentes estaban preocupados por esto porque, como les mencionaba, pensaban que era un impedimento. Pablo aquí les hace la aclaración. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Qué increíble. Entonces, Pablo descubre que en ese lugar en donde está, en esa casa alquilada, él tiene a una guardia, ¿verdad? Y él se da cuenta que cada 6 horas le hacen cambio de guardia y colocan 4 diferentes soldados cada 6 horas. De modo que cuando Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, menciona que toda la guardia pretoriana ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esto ha producido un impacto increíble. Todos ellos están predicando. Y además, los creyentes que están en Roma, al escuchar estas noticias, están siendo impulsados a compartir el mensaje con todas las personas, ¿verdad? Así que descubrimos que los planes de Dios son mucho más ambiciosos que los nuestros. Hay momentos en que entre nosotros nos preguntamos cómo le vamos a hacer, cómo iremos a predicar a tal lugar o al otro, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer en estas circunstancias? ¿Cómo es que nos podremos reunir nuevamente? Pero a veces Dios nos ve tan concentrados en nosotros mismos que nos pregunta a ti y a mí, ¿cómo es que vamos a ir? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Dios nos ve con poca perspectiva de la necesidad de compartir el Evangelio de una manera más amplia. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les hace 4 exhortaciones. Ahora nada más como comentario. Esta guardia pretoriana no son cualquier soldado, ¿verdad? Estas personas son los encargados de la seguridad del emperador Nerón. De la seguridad del emperador y de la seguridad de la familia presidencial. De la seguridad de las personas más importantes en Roma. Estamos hablando del Estado Mayor Presidencial en Roma, ¿verdad? Entonces, Pablo le escribe a la iglesia de Filipo contándole estas cosas. Y la verdad es que conforme Dios está permitiendo este impacto tan increíble, debió haber sido aún más increíble para Pablo cuando un día uno de los soldados de la guardia pretoriana llega a esta casa, toca la puerta
Y resulta que viene acompañado de miembros de la familia real del emperador Nerón. Llegaron a esa casa, escucharon el mensaje, y aquellos miembros de la familia real volvieron a nacer. Como vemos en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 22, que Pablo hace referencia a esto. Todos los santos os saludan. Está hablando de aquellos creyentes, de aquellas personas que han vuelto a nacer. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Qué increíble. Mientras Pablo está escribiendo esta carta, aprovecha para agradecerles también a los filipenses por todo lo que ellos han hecho por él, especialmente para cuidar su sostenimiento económico, como lo vemos unos versículos antes, ahí en el capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Así es. Le mandaron los filipenses constantemente apoyo para su sostenimiento, y seguían haciéndolo para que él pudiera pagar el alquiler de esa casa, para que pudiera comer, para que pudiera cubrir todas las necesidades que tenía. Así que, si alguien se alegró al escuchar las noticias de cómo se extendía el evangelio, cómo la gente se impulsaba a compartir, esas personas eran los filipenses. Decía también Pablo al principio que a pesar de que había quien predicaba a Cristo por envidia, a pesar de que había quien lo predicaba por contienda, a pesar de que había todas estas cosas, e incluso aquellos que verdaderamente lo predicaban con todo el corazón, aún así el mensaje se seguía extendiendo. Estas cosas las entenderemos más claramente cuando lleguemos al tribunal de Cristo, ¿verdad? Ahí aflorarán todos los motivos equivocados que tenían las personas para predicar el evangelio. Ahí se perderán las recompensas. Ahí también será cuando los motivos correctos se manifestarán y esas recompensas se multiplicarán. Pero bueno, ese es tema de otra predicación. Así que Pablo les comparte estas cosas y les menciona que ellos están participando en ese proyecto de dar y recibir. El que da siempre recibe, y el que recibe, así es como Dios planeó que se desarrollara su trabajo. Pablo les está contando todos los principios que han hecho de su ministerio un éxito. Primeramente, aprender a ver correctamente hacia el pasado. Vamos a el capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sin duda hay muchas cosas en las que tenemos que madurar, pero el área más difícil es la de los rencores, la de los resentimientos y la de las amarguras. En estas áreas el viejo hombre suele convencernos de que no puedo entregarme a un amor tal completo,
de que no puedo perdonar tan absolutamente, de que no puede ser así de simple, de que no puede ser nada más así de llegar con una persona y decirle de corazón a una persona, se borró todo, se borraron las ofensas, se olvidaron los rencores y me entrego por completo al amor de Dios. Sin embargo, finalmente, si quiero verdaderamente disfrutar la vida y quiero amar a los que están conmigo hoy, tengo que estar dispuesto a ser limpiado de cualquier resentimiento. Si tú tienes una amargura o resentimiento, los que viven contigo van a sufrir siempre, siempre, porque tú inevitablemente vas a desarrollar conflictos con ellos, por tu propia frustración, por tu propia infelicidad. Esto va a ser inevitable. Muchas veces nos quejamos de lo difícil que es desarrollar las relaciones correctamente, cuando en realidad lo que necesitas es permitirle a Dios que trabaje profundamente en tu corazón. No son las demás personas, son todas esas cosas que siguen estando ahí, que no le has permitido a Dios que trabaje en ellas. Pero cuando el apóstol Pablo habla de voltear hacia atrás, dice que no lo hace nada más para examinar las condiciones del corazón, sino que lo que hace el apóstol Pablo y lo que nos exhorta a hacer es hacer aquello para lo cual Cristo lo tomó, para lo cual Cristo te tomó, para lo cual Cristo me tomó. Abrazar aquello, atrapar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó. Dice que Cristo atrapó al apóstol Pablo. Yo quiero que te pongas a pensar un poco quién era Pablo. Pablo, antes de haber sido encontrado por Jesucristo, Pablo era una persona insoportable. Pablo era una persona inestable, era una persona terrible, era una persona que estaba llena de frustración, que estaba lleno de orgullo. O sea, no nada más estaba frustrado, sino que estaba lleno de orgullo. Esa es una combinación tremenda, ¿verdad? Porque si estás frustrado, si solamente estás frustrado, pero te das cuenta que tú eres el problema, bueno, hay cierta oportunidad, ¿verdad? Pero si estás frustrado y piensas que tienes razón, bueno, ahí sí no hay mucho que hacer. Entonces, Pablo en ese tiempo sentía una obligación, sentía que era una obligación para él luchar por Dios en las estructuras en las que él había sido enseñado, en las que él había crecido. Así es la mentalidad religiosa. Pensar que tienes que luchar por Dios. Esto es pura incredulidad. Es creer que el Dios en el que has creído no se puede defender y que no puede librar sus propias batallas. ¿Cuántas veces vemos a lo largo del Antiguo Testamento que Dios les recordó a Israel que la batalla no era de ellos? Dios constantemente nos está invitando a confiar en Él. Nos está haciendo entender que nada depende de ti, que nada depende de mí, que es Dios el que tiene que hacer este trabajo porque Él es el único que lo puede hacer. Y aquí tenemos a Pablo, movido por el celo que sentía, por ese orgullo, por esa vida vacía. Había decidido, iba camino a Damasco y había decidido que tenía que acabar con aquellos que habían decidido creer en Cristo. Entonces en medio del camino se le aparece Jesucristo.
Ahí termina la vida de este hombre, como él había aprendido a vivir. En los versículos anteriores al que acabamos de leer, Pablo les está contando a los filipenses todo lo que llenaba su corazón de orgullo. El ser israelita, el haber tenido la oportunidad de crecer como fariseo, todo aquello que envanece al hombre, que le hace creer que no necesita el trabajo de Dios, que no necesita la gracia de Dios en su vida. Y les está diciendo que al voltear hacia atrás y ver todas esas cosas, él se detiene en esa cruz del Calvario, donde Dios le otorgó el perdón. Y ahí, finalmente Dios nos alcanzó. Y lo hizo completamente al abrazarse de nuestra tragedia. Y en lugar de dejar que esa tragedia nos siguiera destruyendo, Él se arroja al mismo infierno a vivir nuestra tragedia, a vivir nuestro castigo, nuestro pago para que tú y yo no tengamos que pagar por nuestros pecados en la eternidad. Así que, si queremos verdaderamente disfrutar lo que viene adelante, si queremos verdaderamente disfrutar este resto de año, tenemos que voltear a ese momento cuando Dios nos atrapó. Nos atrapó para que ya no siguiéramos destruyendo nuestra vida. Me atrapó, me sacó de esa vida equivocada para encontrar en Él la satisfacción que tanto buscaba. Y al mismo tiempo, Dios puso a mi alcance un proyecto completamente nuevo. Un proyecto totalmente diferente, diametralmente opuesto a mi vida, a mi antigua naturaleza. Entonces, al voltear al pasado, debemos recordar ese momento en que el perdón y la salvación dejaron de ser un concepto del cual teníamos una idea vaga y pasaron a volverse una realidad que está transformando nuestras vidas. Es inevitable recordar todo lo que rodeaba a nuestra antigua vida. Es inevitable que vengan los recuerdos de las cosas que me tocaron vivir de manera equivocada. Sin embargo, en esta mañana Dios nos está dando esta preciosa oportunidad para repasar si mi corazón se ha reconciliado con Dios como debe reconciliarse, si mi corazón se ha reconciliado con los demás como debe reconciliarse. A la luz de la cruz se deben determinar todos los rencores. A veces pensamos y decimos, ¿verdad?, que estas cosas llevan tiempo. Bueno, déjame decirte que tú te puedes tomar todo el tiempo que tú quieras. Pero quiero que sepas que la gracia de Dios la puedes lograr en el momento que tú decidas. En el momento en el que tú le digas, yo no quiero tener nada equivocado contra esta persona en mi corazón, en ese momento esto puede ser una realidad en tu vida. Cuando Dios entra para terminar con todo aquello que nos impide disfrutar la vida. Pero no se puede disfrutar la vida si tú no entiendes que una parte fundamental del amor es perdonar. Por ejemplo, los matrimonios que no saben perdonar nunca podrán disfrutar sus vidas. Cuando volteamos atrás, debemos hacerlo afirmándonos en este perdón y dándole gracias a Dios, tanto por las cosas buenas como por las cosas malas. Dándole gracias a Dios por las cosas buenas porque Dios manifestó su bondad para con nosotros. Aquellas cosas que nos permitieron conocerlo. Y también dándole gracias a Dios por las cosas malas porque me hicieron ver que yo necesitaba volver a nacer.
Porque a la hora de que tocó Jesucristo a la puerta y me propuso un cambio de esta vida, un cambio de vida, un cambio de perspectiva, me permitió tener esa claridad para decidir por Cristo. Ese momento nos permite ver con mayor claridad que si tú permites esos resentimientos, que si tú permites esos rencores, que si permites esas amarguras, estás jugando con tu felicidad y estarás impidiendo ese trabajo de Dios. Estarás impidiendo que se desarrolle plenamente ese proyecto que Dios trazó para tu vida. Hasta el momento en el que llegues con Dios y le digas a Él, límpiame. Y si eso no llegara a suceder en esta vida, en el cielo pasaremos por el tribunal de Cristo por una sola razón: para limpiar todo lo que no quisiste limpiar en esta vida, para que puedas entrar al cielo sin recores y sin resentimientos. ¿Te imaginas? Una vez en el cielo, llegar a abrazar posiblemente al creyente que nunca perdonaste. Sea una locura. Entrar hasta el tribunal para arreglar esas cosas, limpiar esas cosas. Recibe hoy la gracia que Dios está poniendo a tu alcance. No la recibas en vano. Voltea hacia atrás y trata de alcanzar lo que Dios logró para ti. Ese proyecto que Él planteó para tu vida. Él tiene un plan para ti, un plan maravilloso, un plan personal. Nada es más importante. Vamos a leer el versículo 13. Perdón, es que creo que falló un poco aquí la transmisión. Bien, entonces dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así es. Entonces, en este momento, Pablo se coloca a un lado de nosotros y nos menciona que está en ese mismo proyecto, ¿verdad? Y nos menciona cómo es que lo vamos a alcanzar. Ahora vamos a hacer una mirada, pero ya no al pasado, sino a nuestro interior, para poder tener la actitud correcta, especialmente de no confiar en nosotros mismos. De no tener un concepto más alto del que debiéramos tener. Es verdad que hemos vuelto a nacer, es verdad que Dios nos ha cambiado, pero de ninguna manera Dios ha terminado. Dios planeó trabajar en tu corazón de una manera concreta y definida. Por eso es que estás escuchando este mensaje. El propósito de que escuches esto es de que hagas a un lado cualquier obstáculo que te está impidiendo que alcances aquello por lo cual fuiste alcanzado por Cristo. La gracia de Dios puede quitar por completo todos esos rencores, puede quitar por completo todos esos remordimientos, resentimientos, ¿verdad? Para que puedas seguir avanzando y para que incluso puedas dar enormes pasos en tu madurez. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hemos abandonado un rencor? Bueno, vamos a empezar a amar a la persona que odiábamos. Mientras esto no pase, el rencor va a seguir ahí. A lo mejor dices, yo ya no tengo nada contra esa persona, ya no tengo nada contra él, ¿verdad? Pero eso de amarle, eso de llevarme bien
con él, en eso no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y en esa afirmación se percibe que el rencor no te permite ser la persona que debes ser. Y te das cuenta porque ese rencor afecta la relación con las personas con las que vives. Ese rencor va a afectar la relación con tus padres, va a afectar la relación con tus hermanos, va a afectar la relación con tu pareja, va a afectar la relación con tus hijos. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser creyentes, que tenemos que ser corredores de velocidad y de resistencia, ¿verdad? Debemos de dar el mayor esfuerzo cada día. Debemos de trabajar para Cristo como si el trabajo fuera a durar 1000 años, pero también como si fuera el último día. Debemos de hacer una mirada al interior, no confiando en nosotros, sino dándonos cuenta que estamos madurando, que es un trabajo que Dios está haciendo, dándonos cuenta de las cosas que nos detienen para avanzar hacia el futuro, tanto las malas como las buenas, porque también a veces las buenas nos pueden detener, ¿verdad? A veces experimentamos grandes victorias, pero nos detenemos en ellas. Y nos quedamos pensando en ellas y esto nos impide avanzar. Así que debemos de dejar todo eso y extendernos. Dejar de decir, ya hice esto, ¿verdad? Ya hice esto otro, ya testifiqué, ya discipulé, ya hice, ya logré. Esto sería un grave error. Olvídate de lo que Dios ha hecho, porque fue Dios el que lo hizo, no tú, no yo, fue Dios. Olvídate de eso y extiéndete a lo que tienes por delante con todas tus fuerzas y pídele a Dios que use tu vida. Pídele a Dios que te dé nuevas oportunidades para hablar de Cristo. Usa tu lista de oración y pon en ella a todas las personas que quieras que se conviertan. Ora por esas personas todos los días y también por los creyentes con los que convives. Debemos de reconocer en dónde estamos. Debemos de reconocer que tenemos que madurar. Dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero estoy dispuesto a extenderme a la meta, al proyecto que Dios ha trazado para nuestras vidas. Esto nos lleva a la tercera mirada que está en el siguiente versículo, Filipenses 3:14. Hay una meta, hay un plan particular para tu vida. Y parte de ese plan son los elementos de gracia que Dios ha puesto a tu alcance. No debes descuidar la gracia. Debemos extendernos hacia esos objetivos. Tú tienes que saber mantener la vida de Dios en ti. Y no hay otra forma de hacer esto que leyendo la Biblia. Si tú dejas de leer la Biblia, la vida de Cristo, la vida nueva pierde fuerza al interior de tu corazón y adquiere mayor fuerza la vida del hombre que tú fuiste. No porque la vieja vida sea más fuerte que el nuevo hombre, sino que el nuevo hombre empieza a experimentar debilidad. Entonces tenemos que vivir en la palabra. Muchas veces nos llenamos de actividades, de actividad cristiana, y dejamos a un lado la lectura y se ve profundamente afectada en nuestras vidas, en nuestra comunión con Dios. Entonces debemos de procurar leer en cada oportunidad, al levantarnos, antes de dormir, en los tiempos en los que hay esos momentos muertos, en los que estamos trasladándonos de un lado a otro, en los que estamos en momentos en los que pasa el tiempo. Debemos de aprovechar para memorizar la palabra, para vivir en la palabra. Y la última mirada que vamos a hacer es al cielo. Tenemos que poner nuestros ojos en el lugar a donde vamos a ir, pero no en el lugar, no en el espacio, ¿verdad? Tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. Vamos a leer estos últimos dos versículos, Filipenses 3,
capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, primeramente tenemos que voltear hacia atrás, voltear al pasado, pero a esa cruz donde nos salvamos, donde te salvaste, donde me salvé, viendo a través de la cruz las áreas en las que tenemos que madurar y echar mano de la gracia de Dios. Dile a Dios: Señor, quiero que tú lo hagas en mi vida, entendiendo que no depende de ti, que no depende de mí. Dejemos a Dios trabajar y Él nos impulsará a ese amor que quiere producir en nosotros. En segundo lugar, debemos extendernos hacia lo que está delante, permitiéndole a Dios hacer ese trabajo. En tercer lugar, permitirle a Dios alcanzar ese proyecto personal por el cual Él nos alcanzó. Y en cuarto lugar, no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que Él venga o nosotros vayamos, de cualquier manera nos encontraremos con Él. Y cuando eso pase, Él transformará nuestros cuerpos de la humillación nuestra a la gloria suya. Permitámosle a Dios que Él lo haga en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú nos permites analizar cada una de estas cosas, Señor, porque nos permites hacer esta mirada interna, Señor, pero agarrados de ti, con la claridad y la responsabilidad que esto implica, Señor, reconociendo cada una de las áreas que no nos permiten avanzar, reconociendo cada una de las áreas en las que tú quieres que maduremos, entregándolas a ti, permitiéndote que tú produzcas esa reconciliación profunda en nuestros corazones, para poder relacionarnos con amor hacia aquellas personas con las cuales convivimos día a día. Que siendo librados de cada una de estas cosas, vivamos plenamente, ya no en la frustración, sino de una manera clara, permitiéndote a ti hacer ese trabajo de transformación profunda en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas, que tú nos permitas alcanzar esa madurez, que hagamos cada una de estas cosas con la responsabilidad que es necesaria para poder alcanzar ese proyecto al cual tú nos has llamado, para cumplir la razón por la cual nos has alcanzado. Señor, te pedimos que tú lo manifiestes en nuestras vidas. Te pedimos todo esto y te agradecemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga.